a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de este 5 Talentos, un programa que nos va a permitir tomarle el pulso a una nueva edición, y ya con esta que se está celebrando van 28, una nueva edición de los cursos de especialización en Derecho que promueve y organiza la Universidad de Salamanca a través de su Fundación General. Hoy hemos querido tener con nosotros, invitar a este espacio a 5 Talentos al profesor titular de Derecho Penal, Eduardo Fabián Caparrós. Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, porque dirige un curso, el de Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo, dentro de la amplia oferta de esta edición de los cursos de especialización en Derecho, pero queríamos contar con usted, profesor, porque ha visto evolucionar esta oferta formativa, que es ya todo un referente en el ámbito jurídico internacional, a nivel de formación, pues desde sus inicios, desde comienzos de los años 90, cuando un grupo de profesores de la Facultad de Derecho decide pues aportar un plus en la formación a determinados alumnos y mirando especialmente a Latinoamérica. ¿Cómo surgieron estos cursos? Fue en realidad una idea que propuso en su día el profesor Juan Carlos Ferré, sí, actualmente catedrático en la Universidad de Huelva. Considero que podría ser una buena idea el ofrecer una formación concentrada en pocos días a profesionales del derecho latinoamericanos. Él, por razones profesionales, salió de Salamanca, cambió de universidad, y yo la acompañé desde la segunda edición, y a partir de la tercera dirigí una colección de ediciones hasta, la verdad es que ni siquiera lo recuerdo, la decimosegunda. Ha visto muy bien, y de una forma u otra ha participado y ha estado detrás en la organización de estos cursos de especialización en Derecho prácticamente desde que surgieron. Se han consolidado con el paso de los años, se han convertido en una oferta que es una referencia cuando hablamos de la formación, y sobre todo para qué estudiantes o para qué titulados y con qué procedencia, porque decía yo que se mira y mucho a Latinoamérica. Sí, claro. Es una formación especializada, en su momento se llamaron cursos de posgrado. Para evitar equívocos en cuanto a la titulación se cambió la denominación hace pocos años a cursos de especialización en Derecho, y está pensada esencialmente a profesionales. Es decir, no tanto, que también vienen a titulados recientes, sino sobre todo pues, a jueces, fiscales, abogados, magistrados, incluso parlamentarios, políticos, que necesitan o que no disponen del tiempo suficiente para hacer unos estudios de larga duración, para hacer un máster, para hacer un doctorado, y necesitan una píldora, por decirlo así, concentrada, en la que se invierta el mínimo tiempo posible y se ofrezcan los máximos contenidos posibles. Y bueno, pues gracias a eso han venido ya varios miles o muchos miles de estudiantes o de profesionales de América Latina, además de todos los países. Nosotros hemos querido darnos una vuelta por la sede, por Fonseca, que es el lugar donde se localizan estos cursos de especialización en Derecho. Alcanzan ya, lo recordamos, su 28 edición. Hemos querido acompañar al profesor Eduardo Fabián Caparrós en, bueno, pues en uno de estos días, de estas jornadas intensas, de mucho trabajo, donde se concentra la actualidad y también donde todos los medios de comunicación se fijan debido pues, a la relevancia, al prestigio, a la autoridad de algunos de los especialistas que imparten sus conferencias o que participan en estos cursos. Les contamos algunos detalles más del perfil profesional de quien nos acompaña y de estos cursos. De la mano de este profesor de Derecho Penal entramos en la Hospedería Fonseca. Aquí se imparten los cursos de especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca. Eduardo Fabián Caparrós conoce la actividad prácticamente desde que se puso en marcha. Con cada edición estos cursos han ido ganando en prestigio y se han convertido en todo un referente, sobre todo para esos profesionales del mundo jurídico de Latinoamérica. Entre los alumnos encontramos jueces, fiscales, diputados o parlamentarios de muchos países. En esta edición, la 28, Eduardo Fabián Caparrós dirige un programa sobre un ámbito del que es especialista: crimen organizado, corrupción y terrorismo. Es autor de varios trabajos relacionados con la delincuencia económica y el crimen organizado. Entre sus monografías destaca el delito de blanqueo de capitales y la corrupción de agente público extranjero e internacional. Ha impartido conferencias y ha participado en reuniones científicas en 18 países de Europa e Iberoamérica. En la actualidad dirige también el máster Corrupción y Estado de Derecho, válido en todo el espacio europeo de educación superior.
Es en Fonseca donde se desarrollan estos cursos de especialización en Derecho, cursos que organiza la Universidad de Salamanca a través de su Fundación General. Se desarrollan diferentes programas por temáticas, siempre pensando un poco en la necesidad, o no lo sé, profesor, en la actualidad también de algunos temas, el interés que pueda tener para los alumnos. Es una combinación. De algún modo, desde la primera edición lo que se pretendió era establecer una colección de programas por áreas, por materias del derecho, y además incluso que fueron más allá en alguna edición del derecho, tratando también temas de ciencia política, de criminología, etc. De algún modo se ha tratado que haya algo de civil, que haya algo de penal, que haya algo de procesal, de administrativo, etc. Lo que no impide, además, para poder renovar la oferta, que bajo ese título genérico de cada una de las materias haya focalizado sobre ciertos aspectos. Es decir, cuando se habla de derecho civil se habla de daños, o cuando se habla de derecho penal se puede hablar de parte general, parte especial. Se ha tratado de especializar de algún modo y ofrecer una oferta renovada año tras año. Hoy tenemos con nosotros a un especialista, Eduardo Fabián Caparrós, profesor de Derecho Penal. Es el director académico de un curso o de un programa que se presenta bajo el título de Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo. Un tema que, por desgracia, está de actualidad y en plena vigencia, al que ustedes, durante estos días y con la presencia de especialistas de diferentes ámbitos, le están tomando el pulso. ¿Vivimos en una sociedad más insegura hoy que, por ejemplo, hace una década? Según en qué aspectos. Probablemente no vivamos en una sociedad más insegura en lo que se refiere a los delitos clásicos. Ya si además hacemos una comparación, por ejemplo, cuando nuestros alumnos, que vienen de muchos países, se encuentran con una ciudad como la nuestra, tranquila, que pueden pasear sin ninguna clase de problema, se sienten extraordinariamente cómodos, y eso es algo que sin duda ninguna ha mejorado. Por otra parte, lo que sí es cierto es que se manifiesta una criminalidad más compleja, menos perceptible a primera vista, y es una criminalidad incisiva, que digamos que su arraigo en la sociedad puede generar efectos especialmente graves. Aquí en este curso y en este programa, concretamente sobre crimen organizado, corrupción y terrorismo, también se actualizan conocimientos, ¿no? Se valoran, por ejemplo, las nuevas normativas, esas leyes que regulan estos campos, ¿no?, del derecho, y que de alguna forma nos afectan a todos, ¿no? Sí, sin duda. Además, se hace dado que el destinatario no es un estudiante pasivo, sino que es generalmente un profesional, se da una circunstancia interesantísima, porque es imposible, y lo digo en el mejor sentido del término, desarrollar el plan que uno tiene previsto cuando comienza las clases. Porque inmediatamente lo que se va a encontrar ese ponente, ese profesor, es que cada cual va a plantear el problema que se le plantea en su país a ese estudiante, que probablemente sea un colega, que esté trabajando en lo mismo en su país. De tal manera que existe un feedback, existe una relación de tú a tú, un intercambio de problemas, de modo que es una interesantísima experiencia en muchas ocasiones de derecho comparado. En este curso están interviniendo profesionales, bueno, pues que son sobradamente conocidos. Estos días recogíamos también los testimonios del juez de la Audiencia Nacional, por ejemplo, Javier Gómez Bermúdez, pero de otros profesionales. Si tuviéramos que quedarnos con algunas de las conclusiones que se están aportando en cada uno de esos ámbitos, por ejemplo, el juez hablaba de corrupción y especialmente de corrupción privada, pero también se está hablando de terrorismo y de crimen organizado. ¿A qué conclusiones también? Sería difícil, no se trata de pensar en un curso en términos de conclusiones, no es un congreso en el que se quiera llegar a conclusiones, sino más bien compartir problemas y formas de abordar esos problemas. Sí. Quizá en lo que se refiere al curso que estoy coordinando, lo más importante sea determinar los vínculos entre esas diferentes manifestaciones. Es decir, el terrorismo, la corrupción, el crimen organizado no son cosas especialmente diferentes, sino que muchísimas veces tienen conexiones. Ayer mismo estaba yo en clase con los alumnos y hablaban, por ejemplo, del narcoterrorismo, o hablaban de las relaciones entre terrorismo y corrupción, del lavado de activos, del blanqueo de capitales. Es decir, son manifestaciones que aparentemente son distintas, pero que en la práctica de la alta delincuencia se están probando como algo que tiene una estrecha relación. Aquí, por tanto, se actualizan, como decíamos, conocimientos en torno a estas materias.
se reflexiona sobre estos temas y se intercambian también experiencias, ¿no? Las de esos alumnos que son profesionales, que proceden de diferentes países de Latinoamérica o de nuestro país y que asisten a este curso, ¿no? Así es, además en diferentes ámbitos. Hablando respecto de la materia que a mí me ocupa este año, nos encontramos además con manifestaciones que pueden resultar sorprendentes en algunos ordenamientos jurídicos. Es decir, siempre estamos hablando del garantismo de las normas penales, garantismo que no debe de estar reñido con la eficacia. Por ejemplo, en estos días se está tratando otros temas muy de actualidad, como puede ser materias de inteligencia, contrainteligencia, utilización de la información en investigaciones penales, que puede tener consecuencias o relaciones con lo militar. Es decir, ciertos aspectos que muchas veces el ciudadano los percibe como algo así de película, pero que resulta que se los encuentra cualquiera de estos profesionales en su día a día. Pero en cualquier caso yo insisto en lo mismo, lo más importante es ese compartir experiencias entre unos y otros. Yo creo que es lo más enriquecedor de todo. Es diferente la visión que tienen los alumnos, estos profesionales que asisten al curso, de la que podemos tener cualquier otro ciudadano. Por ejemplo, si hablamos de terrorismo, pensamos en nuestro país, claro, en lo que está ocurriendo y nos preguntamos, hoy estamos más cerca de un fin pues ya definitivo del terrorismo, de el hecho de que se acabe de una vez por todas pues la violencia terrorista. El problema es que cuando uno cree resolver unos problemas surgen otros. Esto es como los médicos cuando combaten o consiguen luchar contra una enfermedad y aparece algo nuevo. Afortunadamente, las primeras palabras que pronuncié el otro día en la presentación del curso, coincidiendo con la declaración de ETA, fue pues, digamos, la esperanza de poder ver resuelto ese conflicto, ese problema. Pero claro, la preocupación, y pensando en muchos de los profesionales que vienen estos días a la universidad en el ámbito de la Audiencia Nacional, es el encontrarnos con una nueva amenaza terrorista completamente distinta, difusa, menos conocida, no doméstica, y que plantea nuevos retos que además no solo se refieren a la operativa o cómo realizan los atentados estos grupos, sino incluso la forma de abordarlos desde el punto de vista legal, que también es diferente. Entonces, y a eso me refería, sí. ¿Eso nos hace sentir más inseguros? Digamos que no es para ser más seguro o inseguro, es diferente, es que la amenaza es distinta. La amenaza es distinta. Entonces, difícilmente se podría comparar una cosa con la otra. Hemos suprimido unos problemas o estamos atenuando unos problemas y se nos plantean otros diferentes. Se abren otros, ¿no? Sí. Que requieren soluciones. Y otra pregunta más quería hacerle por la corrupción. Es un tema que nos preocupa, yo creo, a todos bastante, ¿no? Un problema que todavía está lejos de atajarse y de evitarse por completo. ¿En qué momento nos encontramos en nuestro país? Hablaban ustedes también estos días de esas normas, de esas leyes que pueden ayudar a combatir lo que es la corrupción. Cierto. Lo que ocurre es que la delincuencia relacionada con la corrupción tiene algunas particularidades. Cuando tratamos de combatir el narcotráfico, tratamos de combatir otras formas de crimen organizado, sabemos quiénes son los malos. El problema es que cuando nos enfrentamos a la corrupción no siempre tenemos claro quiénes son los malos, porque además quien la tiene que combatir es el Estado, a través de sus medios, y la corrupción procede casi siempre de los agentes del Estado. En consecuencia, ese control de la corrupción depende de una independencia de los poderes para que entre ellos existan controles, de manera que el hecho de que no haya sentencias sobre corrupción no significa que no haya corrupción. Puede ser que el país sea especialmente corrupto y no la persiga. Además hay otro problema desde la perspectiva ciudadana, y es que la corrupción aparentemente no tiene víctimas. No se conoce a la víctima inmediata. De hecho, hay muchas personas que han sido judicialmente declaradas como corruptas, que han sido líderes políticos muy aclamados. Y pasado el tiempo y conocidos los efectos a medio y largo plazo, los efectos muy negativos de esa corrupción, es cuando los han llamado ladrones. Entonces, es una delincuencia muy distinta, no es la delincuencia del A mata a B o la delincuencia del ladrón, sino algo diferente en la que yo creo que es esencial la educación social. Hay que identificar los problemas de la corrupción y que el ciudadano los conozca.
Hoy queríamos también compartir estas reflexiones que nos parecen interesantes con motivo de estos cursos de especialización en Derecho. El profesor Eduardo Fabián Caparrós dirige ese programa de crimen organizado, corrupción y terrorismo, pero también nos ha permitido valorar lo que es esta oferta formativa de la Universidad de Salamanca dirigida a muchos profesionales de Latinoamérica. Más de 200 asisten a estas conferencias, a estas clases durante estos días en Fonseca. Profesor, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a vosotros por haber venido hoy a este 5 Talentos, y a todos vosotros os esperamos la próxima semana con otro protagonista y otras historias que compartir también dentro de lo que podemos encontrarnos aquí en la Universidad de Salamanca. Así les decimos adiós. Recuerden que pueden seguir toda la programación en usaltv.es. Hasta la próxima semana.